Y por eso es importante para mí eh, poder, poder, digamos, discernir esta diferencia entre la responsabilidad y la culpabilidad que muchas veces nos atormenta y nos hace sentir de alguna forma mal con las situaciones y con las personas que nos rodean. ¿Por qué razón? Porque muchas veces cuando nosotros estamos en un camino en el cual nos estamos conociendo, en el cual nos estamos desarrollando, en el cual queremos lo mejor para nosotros y para los demás, nos hacemos preguntas y tratamos de encontrar respuestas. Y eso incluye el preguntarnos a nosotros mismos, ¿será que yo estuve mal? ¿Será que es mi responsabilidad? ¿Será que es mi culpa? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice bien? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué siento que puede cambiar la otra persona? Todas estas preguntas que nosotros nos hacemos en nuestra cabeza y que nosotros hasta cierto punto creemos encontrarle una solución a todo lo que vivimos, ¿no? Pues primero que nada tenemos que entender que cada una de las personas es un mundo entero y que cada uno llega a conclusiones y respuestas distintas o hace preguntas distintas. Así que hay que partir de eso, hay que partir de que cada persona percibe la vida de una forma distinta. Y que aunque tú creas que quieres hacer el bien, quizá para la otra persona no sea lo suficiente o no lo es. Entonces hay que partir siempre de uno mismo y de lo que uno considera que es correcto tanto para uno como para los demás, porque eso es lo que te va a hacer sentir pleno y agradecido, que es lo importante. Entonces cuando nosotros hacemos esto, primero que nada tenemos que saber en qué lado de la balanza, si es que estás del lado de la balanza, digamos, de la culpa, estás. Si estás del lado de la balanza en culpar a los demás o en culparte a ti mismo. Porque aquí puede entrar mucho el resentimiento o hacia ti o hacia las demás personas. Y el resentir, literal, es esto: resentir los sentimientos o emociones que una situación en especial viviste y te causó conflicto. Y estás viviendo esta experiencia una y otra vez. Y eso no te deja avanzar. Y lo que nosotros sabemos en esta vida es que todo es cambio y que necesitamos avanzar también con la vida porque no nos va a esperar. Y no podemos estar ahí resintiendo todas las experiencias que nosotros hemos vivido y con todas las personas que han atravesado, que se han atravesado en nuestro camino. Porque si no, no vamos a vivir de la mejor forma posible y vamos a cargar con muchísimas cosas. Entonces esto es muy importante. Lograr identificar si estamos en algún lado de estas culpas, digámosle así. Y de ahí, en mi experiencia personal, lo que les puedo decir es que yo vi que puedes caer primero en hacer responsable a las demás personas y luego hacer como, digamos, es culpa de las demás personas, y de ahí como que puedes brincar además a la otra culpa, que es empezar a sentirte culpable, y de ahí brincar al otro extremo de empezar a hacerte totalmente responsable pero dejando de ver a los demás. Entonces hay que tener muchísimo cuidado y saber en dónde estás parado, porque tanto si tú sientes que las demás personas son culpables y luego te pasas del lado donde tú eres el culpable, o tú estás en el lado donde tú te sientes culpable y luego te pasas al lado donde te sientes tú que las demás personas son culpables. O sea, ahí tienes que identificar muy bien en qué lado estás y en si te mueves al otro lado. Y está bien experimentarlo, porque al final de cuentas se trata de que tú crees más conciencia y tú vas a vivir lo que tengas que vivir y vas a ir liberando tu conciencia de cierta forma en especial que no tiene nada que ver con los demás. Entonces yo te estoy dando nada más lo que yo he vivido, y si algo de esto te puede servir también como para hacer más conciencia, qué bueno que así sea. Y entonces aquí es donde digo, para mí no debemos de estar de este lado sobre las culpas, sobre si yo soy culpable, sobre si la otra persona es culpable. Debemos estar en una línea entre en medio y un poquito más de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros nos tenemos que hacer responsables de nuestra vida. Nosotros nos tenemos que hacer responsables de cómo nos sentimos, de cómo reaccionamos ante las situaciones. Si te quieres ir un poquito más lejos, de hasta de las cosas que te suceden. Hay muchísimo contenido que dice que como nosotros pensamos también es lo que atraemos, y si tú eres una persona que también cree de esta forma, está bien. Empieza a cuidar muchísimo más tus pensamientos y hacerte más responsable de tu forma de pensar. Entonces hay que hacernos responsables de lo que sentimos, de lo que pensamos, de cómo reaccionamos ante las situaciones y de cómo reaccionamos
ante las personas también. Y cuando nosotros empezamos a hacer esto, también va a llegar un punto donde decir, ok, yo puedo hacerme responsable de esto, pero y cuando yo doy mi 100 y otra persona no me corresponde o me hace sentir mal o me daña, entonces ahí dan, es culpa de la otra persona o qué entra ahí. Mira, lo que yo te puedo decir es que tú te abriste, que tú diste lo mejor de ti, que tú sigas siendo responsable con todo esto que ya te comenté, pero no te puedes hacer cargo de la otra persona y no puedes, un error que cometemos es, quiero que la otra persona se sienta culpable, quiero que la otra persona se sienta responsable de lo que me hizo, y entrar ahí es meter muchísimo también al ego. Meter al ego como para decir, quiero que veas el daño que me hiciste, o quiero que veas que tú estás mal. Y aquí es un problema porque los únicos que al final de cuentas salimos más perjudicados somos nosotros. Es entender que quizá intentamos algo con alguien, dimos nuestro 100, pero esa persona no lo dio. Simplemente entre nosotros no hubo esa conexión, no me correspondió, digamos, o hizo malas cosas. Entonces es entender, agradecer, esto también me enseña algo, quizá contigo no, y seguir adelante. Y es ahí donde nosotros tenemos que seguir adelante, pero es aquí donde muchísima gente se engancha. Y esto es lo que tenemos que entender. Y se los comparto también porque es algo que, si yo los comparto como tal, es algo que también experimento mucho en mi vida. No es algo en lo que digamos, ay, me he convertido en un experto, o es algo que no atravieso. Porque ese es otro punto importante. Las personas creen que cuando nosotros hacemos conciencia de las cosas que más nos cuestan, nos va a dejar de afectar. No, significa que cuando nosotros estemos ante una situación o ante esas personas que nos causan más conflicto, nosotros vamos a estar preparados y vamos a tener las herramientas para poder hacer esa toma de conciencia en el momento adecuado y poder gestionar esa situación o a esas personas. Pero que dejes de sentir lo mismo en tu interior, ese calor o eso que como que al final de cuentas te afecta o no, eso ahí va a seguir. Pero lo importante es cómo tú lo gestionas. Y el paso importante aquí es la toma de conciencia. Y pues espero que claro, porque siento que también mezclé algunos temas. Entonces, pues nada, cualquier duda que ustedes tengan con estos temas o con cualquier cosa que haya con respecto a la responsabilidad, sobre la culpa o sobre algo que les haya llamado la atención en el video, con muchísimo gusto me lo pueden hacer saber en los comentarios. Y pues nada, nos vemos.